Exposición increíble. 4 carbohidratos que los mayores de 60 deben evitar y 4 sorprendentes que podrían cambiar su vida. Doña Rosa, una abuela de 65 años, se encuentra atrapada entre sus queridas tradiciones culinarias y la ominosa sombra de su salud. El aroma de su guiso favorito flota en el aire de la cocina, mientras sus manos arrugadas moldean las tortillas de maíz. Para ella, cada bocado es una conexión con su historia, con su madre y su abuela, un legado que ha cuajado en toda la familia. Sin embargo, su cuerpo le lanza señales de alarma, y el cansancio se hace más notorio cada día. Todo da un giro cuando su nieto Javier regresa del mundo moderno de la nutrición. Con su mochila llena de nuevos conceptos y una determinación irrefrenable, se enfrenta a la realidad de que los amados platillos de Doña Rosa son bombas de azúcar. Ella siente una punzada en el corazón al escucharle, pues sus recetas son más que comida, son amor, cultura, y un abrazo a la infancia de sus seres queridos. Tienes que entender, Javier, estas recetas son mi legado, le dice, sin poder ocultar el brillo de la nostalgia en sus ojos. Pero Javier, convencido de que está luchando por el bienestar de su abuela, se siente atrapado entre su amor y el deseo de mejorar su salud. Mientras observa a Doña Rosa, el dilema lo consume. ¿Cómo puede abrirle los ojos sin romper su esencia? Cada tarde pasa en la cocina, intentando integrar sus enseñanzas con los platillos tradicionales. Pero el amor de una abuela y su ardorosa defensa de la tradición se convierten en un muro imaginario. La carga emocional es abrumadora, su mente late con preguntas que lo llenan de ansiedad. ¿Y si al ofrecerle alternativas la hago sentir que traiciona nuestra historia? El corazón le pesa con cada mirada de reproche que recibe por parte de la abuela, cada vez que menciona la quinoa o el camote en lugar de los frijoles charros. Tras un pequeño desmayo de Doña Rosa, la situación alcanza un punto crítico. La preocupación de su familia se torna innegable. La angustia se hace palpable en la cocina, donde el silencio ahora pesa como una losa. Javier se siente arrinconado, su mente en un frenesí. ¿Debería arriesgarme a cambiar su dieta y arruinar estos momentos? ¿O es hora de actuar, por su bien? Por dentro, se desgarra la lucha entre el respeto por su abuela y la presión de salvarla. La idea de perderla, de que no comparta más esas risas y recetas, lo angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, de vuelta en la cocina, el aire está tenso, cargado de un temor mutuo. Doña Rosa, avergonzada, apenas puede pronunciar una palabra mientras observa a su nieto. La abuela, con un hilo de voz, se pregunta si aceptar el cambio significaría traicionar su historia. La angustia promete carcomer sus convicciones. Sin embargo, la chispa de curiosidad brota en un instante. ¿Tortillas de quinoa, dices? ¿Qué saben a un buen frijol charro? El silencio se quiebra, pero no se clarifica. ¿Está dispuesta a arriesgar su legado o se aferrará a la sombra de su pasado? La intriga crece, pues al próximo encuentro familiar, el destino se definirá. ¿Serán capaces de transformar sus platillos y dar paso a una nueva tradición? La tensión alcanza su máxima expresión, dejando a todos ansiosos por descubrir el desenlace. Javier se sentó en la esquina de la cocina, la luz del atardecer iluminando su rostro ansioso. La pregunta que había estado lacerando su mente se alzaba como un espectro. ¿Podía realmente transformar la visión culinaria de su abuela sin hacerla sentir traidora a su legado? La idea de correr el riesgo lo aterraba y, a su vez, lo motivaba. Las palabras de los nutricionistas resonaban en su mente: la salud siempre debe ser la prioridad. Sin embargo, cada vez que miraba a Doña Rosa, esa prioridad adquiría un matiz más complejo, lleno de matices emocionales. Esa noche, mientras la familia degustaba el guiso familiar, Javier observó a su abuela y su forma de interactuar con los demás. Cada bocado que compartían generaba risas y recuerdos. Era un ballet de afectos que envolvía a todos y, ante esta maquinaria emocional, supo que no podía simplemente desmantelar el todo por un impulso de cambio. Ella, al contrario, debía sentir que el cambio respondía a su sabiduría, a su historia, a su amor por la comida. Al día siguiente, Javier organizó hábitos de trabajo para la semana. Se propuso aprender aún más,
no solo sobre nutrición, sino sobre el valor que tenía la comida para su abuela. Decidió investigar cómo integrar ingredientes más saludables en los platillos tradicionales, manteniendo su autenticidad. La misión de reconfigurar la dieta de Doña Rosa ahora se transformaba en un proyecto de amor, donde él aprendería a más que solo cocinar. Se trataba de descubrir cómo honrar esa rica historia que su abuela había tejido. Con un nuevo enfoque, planeó una sorpresa. Decidió cocinar su versión de las tortillas de quinoa y prepararlas en casa, utilizando ingredientes que consideraba relevantes pero que también podrían ser la conexión familiar. Lleno de determinación, se dirigió a la despensa y comenzó a experimentar. Se sentía un reto ante la presión de reconciliar tradición y salud. Cuando el día llegó, Javier se acomodó en la cocina con una mezcla de nervios y anticipación. Todos estaban reunidos, y la tensión estaba presente en el aire, como un cable a punto de romperse. Doña Rosa lo observaba, susceptiblemente curiosa. Javier sirvió su platillo, el aroma envolvía la habitación, mezclándose con el de los guisos tradicionales que todos conocían. Cada cucharada que ofrecía estaba impregnada de una súplica silenciosa. «Prueba esto, abuela». Sus ojos buscaban aquella chispa de curiosidad que había visto antes. Al principio, los rostros mostraban sorpresa y recelo, pero Javier notó un cambio sutil en el rostro de Doña Rosa. Se lo dedicó, sonriendo con afecto: «Si no te gusta, prometo que nunca más lo haré». La abuela, mirando su plato, respondió con un leve suspiro, un signo de aceptación que no pasaría desapercibido. Mientras el primer bocado cruzaba sus labios, el latir del corazón de Javier se intensificó. Ella hizo una pausa, reflexionando, como si sopesara no solo el sabor de la tortilla, sino el significado detrás de ella. Pero la intriga crecía desde adentro, y Javier sintió que era un momento crucial. Se preguntaba si este pequeño bocado podría dejar una huella en su historia familiar. Siempre había sentido la necesidad de crecer y ser mejor, pero ahora se daba cuenta de que también estaba en una búsqueda de conexión más profunda. En su interior, Javier sabía que no era solo una cuestión de alimentación, se trataba de entenderse mejor. El momento era crucial, y había una oportunidad a la vista. ¿Tendría su abuela el valor de abrir su mente a la transformación sin perder su esencia? Mientras la familia continuaba comiendo, la tensión continuaba acumulándose en el aire, esperando ansiosamente la reacción de Doña Rosa. ¿Sería este el inicio de un nuevo capítulo en su cocina y en su legado? La cena se convirtió en un marco de posibilidades, un microcosmos donde la tensión y el amor chocaban en cada bocado. Javier observó a Doña Rosa masticar lentamente. Su rostro era un escenario en el que se dibujaban emociones complejas: curiosidad, nostalgia, un leve destello de desaprobación. Los latidos de Javier resonaban como un tambor en su pecho. Cada segundo se sentía como una eternidad. Doña Rosa finalmente hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Javier. En ese instante, él sintió que la conexión que había estado buscando se estaba forjando. Pero ella, siempre firme en su convicción, rompió ese hilo delicado al pronunciar: «No está mal, pero...». Su voz se desvanecía en un espacio que solo tenía lugar para la duda. Javier, sintiendo que su creación no había bastado para provocar la transformación, se encontró frente a un desafío mayor. Necesitaba comprender qué había detrás de la reticencia de su abuela. ¿Era solo el gusto, o había algo más profundo que temía? Con cada reproche en su boca, él decidió no rendirse. El cambio no sería inmediato, requeriría paciencia y estrategia, un proceso delicado como el pintado de una nueva obra en un viejo lienzo. Al día siguiente, optó por un enfoque distinto. No se limitaría a cocinar, quería aprender de la sabiduría de Doña Rosa. Se acercó a ella con una preguntita sincera: ¿qué te inspiró en la cocina cuando eras joven? Las historias se desataron como un río. Doña Rosa hablaba de momentos en el mercado, de frutas frescas, de recetas familiares que guardaba con recelo. Cada palabra era una pista y, a medida que compartían, Javier se percató de su luz. Esa conexión emocional con la cocina era crucial, no solo para ella, sino para el legado que Javier deseaba preservar y reinventar. Mientras escuchaba, Javier se sentía como un investigador, desenterrando tesoros que podrían reformular su propia conexión con la cocina. No eran solo ingredientes, eran fragmentos de su historia familiar. Se dio cuenta de que conseguir una transformación implica apreciar y comprender primero la tradición. De este modo, al día siguiente, entró en un proceso de reflexión personal que lo llevó a cuestionar su propio estilo de vida. Decidió levantarse más temprano para ir al mercado local, un lugar donde nunca antes había estado, en busca de ingredientes frescos y saludables. Al hacerlo, no solo compró quinoa y espinaca,
sino que también se empapó del ambiente, del vaivén del comercio, de los rostros de los productores. No sabía que allí florecerían nuevas ideas en su mente, alimentando su misión de unir los pasados gastronómicos con el presente saludable. Una vez en casa, continuó con su plan. Quería crear un menú que honrara las memorias de su abuela, pero con toques que promovieran la salud. Esa tarde, mientras mezclaba frijoles negros con verduras frescas, una revelación surgió en su mente. Las recetas se transformarían, pero haría que cada plato tuviera un vínculo emocional con la historia de su familia. Javier visualizaba un futuro donde podía exhibir ese amor a través de cada bocado. Preparar una cena con su nueva visión se transformó en su próximo objetivo. Se llenó de ilusión al planear lo que sería un banquete donde el amor y la salud coexistirían. Sin embargo, en la sombra de su entusiasmo, una preocupación persistía. Lograría convencer a su abuela de que esta nueva versión seguiría siendo un homenaje a su legado. Con la noche acercándose, la determinación de Javier se enraizaba profundamente. Esa noche tan esperada marcaría un hito. Mientras la tensión subía, él sabía que no solo se trataba de un plato, se trataba de una batalla de corazones, el de su abuela, aún sosteniendo firmemente su tradición, y el suyo, dispuesto a ser el puente hacia un futuro más saludable. Ese nuevo menú sería su declaración, su grito en la oscuridad, un diseño fresco del pasado. Pero en el fondo de su mente, una nueva pregunta lo inquietaba: ¿qué haría si su abuela seguía resistiéndose al cambio? Mientras planificaba esa cena, la incertidumbre aguijoneaba su confianza. Estaba preparado para lo que vendría. Las noches eran siempre más quietas, pero esta vez el silencio traía consigo la adrenalina de lo desconocido. Una decisión estaba cada vez más cerca. La hora de la verdad se aproximaba, y la culminación de sus esfuerzos se acercaba rápidamente con cada tic del reloj. ¿Lograría que su abuela abrazara la transformación que tanto deseaba? La mañana siguiente, Javier despertó con la mente bulliciosa, repleta de ideas y un ligero temblor de ansiedad. La preparación de la cena era más que un simple acto culinario, se había convertido en un asunto personal, un pulso entre su deseo de innovar y la necesidad de honrar el legado de su abuela. Al revisar sus notas, sus ojos caían sobre los ingredientes y combinaciones que había explorado, cada uno una pieza de un rompecabezas que todavía no encajaba del todo. El mercado local se había transformado en su segundo hogar. Allí, conoció a personas que compartían su pasión por la comida fresca. La conexión con los productores le brindaba un impulso renovado. Cada conversación sobre la cosecha del día era un recordatorio de que la comida era un diálogo continuo entre el pasado y el presente. Con cada bolsa que llenaba, crecía su resolución de crear algo que podría resonar en el corazón de su abuela. Mientras seleccionaba tomates orgánicos y aguacates maduros, Javier recordó la conversación de la noche anterior. La historia de Doña Rosa sobre su abuela y sus recetas tradicionales pesaba en su mente. Aquel vínculo emocional que ambos compartían con la comida era lo que realmente necesitaba aprovechar. No se trataba solo de cambiar un plato, era sobre el respeto hacia lo que su familia había construido a lo largo de generaciones. Esa tarde, al preparar el menú, decidió que cada plato no solo debería representar su propia visión, sino que debía integrar historias de su abuela, tal vez un puré de plátano con un toque de aceite de oliva, como recordatorio de las meriendas de su infancia. Las recetas no debían ser una simple sustitución, sino una reinterpretación del amor que había detrás de cada ingrediente. Mientras cocinaba, Javier sintió que esa experiencia era casi meditativa. Llenó su cocina de aromas que evocaban recuerdos de su niñez, mezclando risas y anécdotas familiares con cada revuelta. Sin embargo, en el fondo, esa sensación de certidumbre era interrumpida por la voz de la duda. ¿Cómo reaccionaría Doña Rosa ante estas nuevas versiones? ¿Sería capaz de apreciar el esfuerzo que implicaba intentar fusionar lo nuevo con lo antiguo? La tensión iba en aumento a medida que la hora de la cena se acercaba. Javier se encontró repasando las antiguas recetas de su abuela, cada página desgastada un recordatorio de su historia. Sin embargo, la voz de la duda se volvía más insistente, susurros en su mente que cuestionaban su capacidad para unir esas tradiciones con la modernidad que buscaba. Cuando la mesa se llenó de colores y aromas, Javier se encontró en un estado liminal, en la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Se sentó en la cabecera de la mesa, observando los platos como si fueran pequeños trozos de su alma desplegados a la vista de su abuela. Al llegar Doña Rosa, su expresión era un enigma. Javier contuvo el aliento, listo para escuchar lo que diría. Una dinámica familiar arraigada en el respeto y la tradición se posicionaba frente a él, con la posibilidad de un cambio palpable y cercano. Justo en ese momento, el sonido de un timbre irrumpió en el aire, trayendo consigo un viejo amigo de la familia.
Javier sintió que la adrenalina corría por sus venas. No solo debía presentar su menú, sino que ahora también tendría que enfrentar la mirada de un testigo adicional que podría influir en la decisión de su abuela. ¿Accedería a abrir su corazón a lo nuevo, o se aferraría a sus tradiciones, siendo defendida por una comunidad más amplia? La pregunta seguía flotando en el aire, tan pesada como un plato no servido, y el resultado de la noche se tornaba cada vez más incierto. Javier respiró hondo, sintiendo que cada aliento era una mezcla de esperanza y temor. La llegada del amigo de la familia, don Manuel, trajo consigo un aire de expectativa, como si un jurado acérrimo estuviera a punto de pronunciar un veredicto sobre su obra. Javier sabía que no solo pondría a prueba sus habilidades culinarias, sino también el valor de su creatividad frente a las tradiciones que su abuela había defendido durante toda su vida. Don Manuel, con sus 80 años y una mirada llena de historias, no solo era un viejo amigo, sino también una figura que simbolizaba la continuidad del legado familiar. A menudo, escuchaba historias sobre la abuela de Javier, cada una reverberando entre risas y nostalgia. ¿Cómo podría aceptar cambios en el hogar que él, a su vez, había conocido como un santuario gastronómico? Esa incertidumbre lo llevó a cuestionar su propio deseo de innovar. ¿Era el cambio realmente necesario o era simplemente una rebelión juvenil? Mientras la cena comenzaba, las conversaciones fluían entre los tres, cargadas de anécdotas y risas. Pero para Javier, cada bocado servido se sentía como un sacrificio en el altar de las viejas costumbres. Su primer plato, un ceviche de aguacate con un toque de limón y chile, estaba diseñado para recordar los sabores que había disfrutado de niño. Sin embargo, esos pequeños guiños a su pasado comenzaban a sentirse pesados. Sería suficiente para sortear las advertencias que acechaban en su mente. Llegó el momento del puré de plátano, un homenaje a su infancia y homenajes que su abuela había diseñado con tanto esmero. Javier, con las manos temblorosas, presentó el plato mientras observaba la reacción de doña Rosa. Su mirada pasaba de la comida a su nieto, tratando de descifrar la intención detrás de la reinterpretación. El silencio en la mesa se volvió una marea que lo arrastraba hacia sus dudas. ¿Pero qué pasaría si el intento de reimaginar no era bien recibido? Imaginó la mirada decepcionada de su abuela inundando el espacio, llamándolo a rendirse ante el temor. Don Manuel tomó el primer bocado y su expresión se iluminó. Este puré tiene algo especial, una nueva vida, dijo, y Javier sintió una pequeña chispa de aliento. Pero la voz de la duda nunca se fue del todo. Su mente lo bombardeaba con recuerdos de la manera en que su abuela había preparado aquel plato, cada mezcla de sabores perfectamente equilibrada según lo aprendido en su vida. Poco a poco, las conversaciones se convirtieron en elogios hacia su creatividad. Javier vislumbró la posibilidad de un futuro donde lo nuevo y lo antiguo coexistían, donde su abuela podría ver el valor de sus esfuerzos. Sin embargo, en el fondo de su ser se sentía dividido. Partía de una necesidad de buscar aprobación, una batalla interna que dictaba su valor como chef y nieto. El último plato llegó a la mesa, un postre que mezclaba el dulzor de la leche condensada con un toquecito de mango, un guiño a sus raíces. Mientras los sabores se fusionaban en la boca de sus comensales, una creciente sensación de orgullo comenzó a nacer en él. Quizás, podría encontrar una forma de unificar lo viejo y lo nuevo, de entrelazar historias en cada plato, en lugar de reemplazarlas. Mientras la cena avanzaba hacia su conclusión, Javier sintió que estaba a punto de alcanzar un momento crucial. Tenía que enfrentar su mayor temor, la necesidad de demostrar que su transformación no solo estaba en juego esa noche, sino que era un viaje que había comenzado mucho antes. Y en ese instante, con cada mirada y cada sonrisa, comprendió que la verdadera innovación puede surgir solo cuando se abrazan las raíces. No obstante, el momento culminante llegó cuando doña Rosa, tras un largo silencio, miró a su nieto y lo interrumpió con una pregunta simple, pero cargada de implicaciones. ¿Y qué vas a hacer con todo esto mañana? Una pregunta que resonó no solo sobre el futuro de su cena, sino sobre el camino que debería elegir en su viaje culinario. La respuesta que se dibujaba en su mente podría cambiarlo todo. ¿Estaba listo para afrontarlo? La noche transcurrió envuelta en un aura de expectativa, pero la veracidad de lo que había hecho con su cocina lo perseguía. Javier no podía quitarse de la mente la pregunta de su abuela. Era una interpelación que no solo aludía al futuro inmediato, sino que susurraba sobre su identidad en el mundo culinario. ¿Sería capaz de establecer un camino auténtico y significativo que honrara tanto su historia familiar como su deseo de innovar? La siguiente mañana despertó antes de que el sol iluminara su habitación. La mente de Javier bullía con ideas, todas fragmentadas pero claras en su impulso. Se sentía llamado a explorar más allá de lo conocido.
Una serie de platos que fluyeron de su memoria le sirvieron de guía, pero incluso cuando aunaba sus recuerdos con su creatividad, la sombra de la duda se cernía sobre él. Desayunó tranquilamente mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Fue en ese momento que una idea repentina le atravesó la mente. No se trataba solo de reinterpretar los platos, sino de contar su propia historia a través de ellos. Un propósito más profundo se empezaba a formar en su conciencia, una necesidad de comunicar su identidad y su experiencia a través de los sabores, de llevar a la mesa no solo comida, sino también narrativas intergeneracionales. Propuso ese día rendir homenaje a los ingredientes poco utilizados en la cocina de su abuela, aquellos que podría considerar olvidados, y plantearles un nuevo contexto. Arraigado en el hogar, Javier comenzó a elaborar un plan para combinar tradición e invención. Se aventuró a la feria local, donde cada color y aroma le inspiraba aún más. Cuando observó los productos frescos, la variedad de texturas y colores alimentaba su creatividad, sentía que había posibilidades con cada ingrediente. Bajo la luz del sol, se topó con un puesto que ofrecía piñas orgánicas. Un recuerdo nítido de su infancia lo golpeó, las piñas en la tarta de su abuela. Esa reminiscencia lo llevó a imaginar un nuevo postre, piñas caramelizadas con un toque de chile e infusión de albahaca. Sería un guiño tanto al pasado como a sus propias aspiraciones. De vuelta en casa, se sumergió en la creación. Sin embargo, en cada acción, cada picada, se detuvo repetidamente para cuestionarse. ¿Realmente estaba honrando a su abuela o la estaba traicionando? Pensar en ello provocaba un torrente de emociones, desde la emoción hasta la ansiedad. En su foro interno, batallaba por aceptar que podría crear un nuevo legado, y que podría hacerlo sin traicionar las raíces. Esa noche, el proceso de cocción no solo ocupaba su mente, también su corazón. Se preparó para presentar una nueva cena en casa, en la que podría integrar todos esos conceptos. Mientras cocinaba, más que seguir fórmulas o recetas, se dio cuenta de que estaba creando un diálogo entre generaciones. Estaba decidido a invitar a don Manuel y a su abuela nuevamente, no solo para mostrarles su trabajo, sino para permitirles ser parte de este nuevo descubrimiento. La idea de compartir su labor culinaria como un reflejo de sí mismo le trajo una profunda sensación de propósito. Pero cuando pensó en la posible respuesta de doña Rosa, una oleada de incertidumbre lo volvió a visitar. ¿Podría aceptar esta transición o lo vería como un rechazo a sus enseñanzas? En ese momento, se sintió incapaz de frenar el impulso. Más allá del temor, había una leve sensación de empoderamiento. Pero lo que realmente le preocupaba era el momento de compartir su historia, su verdadero dedo en el renglón de la cocina. Justo entonces, el timbre de la puerta sonó, los visitantes estaban por llegar y su corazón se aceleró. Estaba realmente preparado para compartir su evolución y enfrentar la reacción de su abuela. La intensidad de la ansiedad y la esperanza se mezclaron en su pecho, llevándolo a cuestionar si su viaje sería recibido como un acto de amor o como un desafío. Al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con la mirada curiosa de don Manuel. La noche prometía más de lo que podía imaginar, el futuro de sus creaciones pendía en la balanza. ¿Sería este el instante que definiría no solo su cocina, sino también su conexión con el legado familiar? La llegada de don Manuel y su abuela fue, para Javier, el catalizador de una tempestad de emociones. Al cerrar la puerta tras ellos, la habitación parece llenarse de una energía palpable, una mezcla de anticipación y temor. Aquí estaba, en su propia casa, listo para revelar su visión, pero la idea de que sus platos pudieran ser vistos como un desacato a su legado lo mantenía en la cuerda floja. Con los ingredientes dispuestos sobre la mesa, Javier se sintió abrumado por la responsabilidad de cada elección. Cada pinche de cuchillo era una palabra en un diálogo tenso, y cada olor que emergía de la cocina se convertía en una parte esencial de su narrativa. La piña caramelizada estaba lista, y al añadir el chile, una llamada a los sabores de su infancia, contempló el riesgo que asumía al romper las reglas de sus tradiciones. Los recuerdos de su abuela llegaban a él en cada paso, como le enseñó a cocinar con amor, con paciencia, a no apresurarse. Esa lección siempre había sido su ancla, y ahora sentía que se debatía entre dos mares, el anhelo de honrar su herencia y el deseo ardiente de ser original. Sin embargo, sus dedos también tenían la memoria de su abuelo, que siempre decía que la cocina es un reflejo del alma. Mientras se adentraba en este experimento, notó cómo las inseguridades se colaban en su mente. ¿Estaba realmente capacitado para llevar este peso? La voz de su experiencia anterior, marcada por el temor a fracasar, parecía resonar más fuerte. Pero a medida que el fuego en la cocina aumentaba, también lo hacía su determinación. ¿No era la innovación también una forma de homenaje?
En su corazón, sentía que estaba abriendo una puerta no solo a su futuro, sino también al de su familia. Al servir los platos, el ritmo del corazón de Javier se aceleró. La exigente mirada de doña Rosa lo atravesaba, pero al mismo tiempo, había un destello de orgullo en sus ojos. Luego, mencionó en voz baja la especialidad de la abuela, resaltando cómo cada cambio debía estar justificado por un amor profundo hacia la tradición. Don Manuel tomó la primera cucharada, su expresión neutral. Javier contenía el aliento, cada segundo extendiéndose en la habitación como una gelatina espesa. Entonces, su amigo comenzó a hablar. Esto, Javier, es una mezcla de lo que debe ser la cocina moderna. No se trata solo de sabor, sino de vivencias. Las palabras impactaron en Javier como un rayo de luz. La conversación se convirtió rápidamente en un intercambio fervoroso sobre lo que significaba la cocina. Cada aporte de don Manuel era una invitación a seguir innovando, pero, por otro lado, la mirada de doña Rosa parecía preguntarle si estaba dispuesto a sacrificar algo por el bien de su creatividad. Mientras la noche avanzaba, las tensiones se desvanecieron lentamente en medio de risas y anécdotas. Javier había empezado a comprender que, a pesar de la resistencia que sentía, la belleza de su presente no negaba las raíces que lo habían formado. Los sabores en sus platos eran un puente entre su historia y su deseo de presentar un futuro diferente. Sin embargo, cuando la cena llegó a su fin, Javier sabía que cada bocado compartido traía consigo repercusiones. La conversación empezó a fluir hacia las tradiciones que él había decidido desafiar, y con cada palabra entendía que su abuela no iba a aceptar sus decisiones sin un conflicto. Mientras la noche se disipaba, y cada rayo de esperanza iba acompañando a sus temores, Javier se preparó mentalmente para la conversación que aún estaba por llegar. Este era solo el primer paso en un camino lleno de decisiones críticas. En lo más profundo de su corazón, sabía que tendría que defender su enfoque. No solo era su arte, era su nueva identidad. Antes de que pudiera salir, la expresión de doña Rosa cambiaba. Una chispa de confrontación se encendía en sus ojos. Javier, explícanos un poco más sobre lo que intentaste hacer. ¿Por qué esta mezcla de sabores y recuerdos? A medida que estas palabras llenaban el aire, Javier se dio cuenta de que la noche todavía no había terminado. Las preguntas que su abuela hacía no solo eran sobre la comida, sino sobre él mismo. Estaba listo para esa confrontación significativa, una que definiría por completo su camino en el mundo de la cocina. La respuesta se cernía, aún fuera de su alcance. El silencio que siguió a la pregunta de doña Rosa pesaba en el aire como una nube oscura. Javier sintió que su mente comenzaba a girar, procesando no solo la interrogación, sino también el desafío que implicaba. Era una invitación a revisar su propia narrativa. Cada respuesta se volvía crucial, cada palabra cargaba con el peso de sus decisiones. Creo que la cocina, como la vida, evoluciona, comenzó, su voz temblando al pronunciar las primeras sílabas. Este plato no es solo una mezcla de ingredientes, es un intento de contar una historia más profunda. Las palabras fluyeron de él como un torrente, llevándolo a la conciencia de su nuevo rol. A pesar de la ansiedad, había algo revitalizante en abordar esta confrontación. Era un acto de valentía, un paso hacia su autodeterminación. Don Manuel lo observaba con atención, asintiendo levemente, mientras doña Rosa mantenía su mirada fija en su nieto, como si supiera que detrás de cada afirmación había un mar de inseguridades aún por navegar. He querido reinterpretar lo que aprendí de ti, abuela, continuó Javier. Cada bocado es un homenaje, pero también es la necesidad de abrir espacio para nuevas experiencias. La tradición y la innovación pueden coexistir. Su abuela no se inmutó inmediatamente, el silencio se extendió, y Javier aprovechó ese respiro para profundizar más en su perspectiva. Como la vida, la cocina no puede ser estática. Las raíces son importantes, pero también lo es el crecimiento. Las palabras carecían de suavidad, se sentían pesadas y cargadas. No era suficiente simplemente presentar su visión, debía convencerla de su validez. Doña Rosa, frente a él, parecía acumular preguntas en sus ojos, historias de la tradición familiar escritas en cada línea de su rostro. ¿Acaso no temes perder lo que te defines al seguir este camino?, replicó, su voz no menos desafiante. En tu búsqueda de lo nuevo, podrías olvidar de dónde vienes. La pregunta se convirtió en un mantra que reverberaba en la mente de Javier. Esa duda, el temor a perderse a sí mismo en el camino de la experimentación, lo atravesó. ¿Era realmente un acto de rebeldía o un paso hacia su propio legado? No tengo la intención de desechar lo que me enseñaste. La historia de nuestra familia es un pilar, pero no puedo quedarme atrapado en el pasado,
respondió, cada palabra una manifestación de su deseo de validar su propio viaje. Las palabras de su abuela lo desafiaban, llevándolo a la orilla de su autoconocimiento. Cada respuesta era un hito hacia el fortalecimiento de su identidad. En ese momento, la distancia entre su tradición y su futuro se hacía más pequeña, marcando un camino posible hacia la reconciliación. Quizás estás en lo cierto, dijo don Manuel, rompiendo la tensión en la sala. La cocina tiene sus ciclos, y las historias se reconstruyen sobre lo que amamos. Pero necesitarás tener la valentía de ser fiel a ti mismo en cada paso. Su voz resonó como un eco de esperanza, reafirmando que su búsqueda no sería un camino solitario. Javier sintió una oleada de determinación. Era el momento de demostrar que estaba listo para este desafío, que su pasión por la cocina era genuina y digna de ser explorada. Sin embargo, el desafío de enfrentar la crítica constante de su abuela aún lo acechaba, y sabía que esa tensión no se disiparía tan fácilmente. Quiero hacer más que cocinar, concluyó, su voz más firme. Quiero crear un espacio donde el pasado y el presente puedan dialogar. Donde la tradición viva y respire en cada plato. A medida que la conversación se prolongaba, Javier comenzó a ver un vislumbre del futuro que deseaba construir. Sin embargo, la preocupación seguía acechando su mente como una sombra persistente. ¿Podría realmente lograr ese equilibrio al que aspiraba, o el costo podría ser más alto de lo que imaginaba? Como la noche se acercaba a su fin, Javier sintió la presión de las decisiones futuras. La conversación aún no había terminado, y una pregunta crítica surgía en su interior. ¿Qué significaría realmente tener éxito en esta búsqueda personal y profesional? Esa revelación estaba todavía por venir, aguardando en la penumbra de su recorrido. Javier se levantó de la mesa, la intensidad de la conversación aún retumbando en su mente. La sala, iluminada tenuemente, parecía reflejar su confusión interna. Caminó con pasos calculados hacia la cocina, cada uno de ellos resonando con la determinación recién descubierta que lo empujaba hacia adelante. La cocina, su santuario, lo aguardaba como un lienzo en blanco, un espacio donde podía materializar sus ideas. El aroma de las especias y los ingredientes frescos lo envolvieron, brindándole una sensación de calma y propósito. Sabía que debía poner en práctica lo que había verbalizado ante su familia. Así que se dispuso a crear un nuevo plato, uno que encapsulara sus raíces y su deseo de innovar. Empezó a cortar verduras de colores vibrantes, cada rebanada un recordatorio de lo que había aprendido de doña Rosa, la importancia de la frescura, del sabor natural. Mientras trabajaba, se sintió dividido. Por un lado, deseaba rendir homenaje a la tradición que su abuela había cultivado con tanto amor. Por el otro, sentía una urgencia por romper con los patrones establecidos, por expandir los límites de lo familiar. ¿Cuántas combinaciones puedo experimentar manteniendo la esencia?, se preguntó. Así, Javier recordó el consejo de don Manuel sobre ser fiel a sí mismo. Esa idea ardía cada vez más en su mente. Su viaje ya no sería solo sobre la cocina, sino sobre lo que realmente significaba ser él. Decidió que cada plato que crearía de ahora en adelante sería una conversación entre sus antepasados y su futuro. El sonido del cuchillo en la tabla combinaba con pensamientos sobre su vida, sobre las elecciones que estaba haciendo no solo en la cocina, sino en su camino profesional. La incertidumbre se asomaba a veces como un trueno lejano, recordándole que cada decisión traía consigo consecuencias. La pasión en su corazón se intensificaba, pero también la duda. ¿Podría ser suficiente la unión de lo viejo y lo nuevo para ganarse el respeto de su abuela? Mientras la mezcla en la sartén chisporroteaba, una idea se formó en su mente: organizar una cena. Una cena que presentaría su nuevo enfoque, una muestra de su evolución como cocinero y como persona. Invitaré a doña Rosa y a don Manuel, pensó. Será la oportunidad perfecta para demostrar mi perspectiva de la cocina. Con cada bocado que preparaba, Javier sentía que se acercaba más a algo grande, una revelación personal que iría más allá de los sabores. Pero sabía que el desafío no solo sería presentar su plato, también tendría que enfrentar la crítica, ese fantasma que amenazaba con eclipsar su valentía. La posibilidad de ser juzgado por su propia abuela lo llenaba de ansiedad. Sin embargo, como la llama que se alimenta del oxígeno, la determinación lo mantenía enfocado. Había tomado la decisión de compartir su evolución, de enfrentar no solo a su familia, sino también a sus propios temores. La cena comenzaría a convertirse en un simbolismo de su viaje, un espacio donde la tradición y la modernidad colaborarían. Con la cena programada en su mente, Javier sintió que cada pequeño paso que daba lo acercaba a una versión de sí mismo que había estado buscando. Pero una duda lo acechaba. ¿Su abuela aceptaría su interpretación culinaria?
o se aferraría a su visión tradicional y cerraría la puerta a la nueva narrativa que él aspiraba a construir. La respuesta a esas preguntas podía cambiar su vida. Estaba claro que su camino hacia el autoconocimiento y la valentía apenas comenzaba. La tensión latente en su interior era el preludio de un enfrentamiento inevitable con la historia, con sus sueños y miedos. Adentrándose en esta preparación, Javier sabía que sería una batalla, pero también una oportunidad para transformar su historia personal en algo más grande. Mañana será el día, murmuró para sí mismo, con una mezcla de esperanza y temor. Como cada nuevo amanecer trae consigo la posibilidad de renacimiento, él se preparaba para enfrentar su futuro. Sería capaz de manejar la presión de la crítica familiar. Y, al mismo tiempo, honrar su herencia. La cuenta atrás había empezado, y la noche anterior a su cena se sentía como una calma antes de la tormenta. Javier se despertó con un nuevo aplomo. Era el día que había estado esperando, uno que prometía conjugar su amor por la cocina y el legado que había heredado de su abuela. Mientras despertaba, una energía vibrante lo envolvía, como si el aire en la cocina estuviera impregnado de posibilidades. Se preparó con determinación. Después de tantas deliberaciones, entendía que la reconciliación entre tradición e innovación no solo iba a manifestarse en su menú, sino también en la forma en que presentaría su corazón a su familia. Desayunó con un propósito claro en la mente. No se trataba simplemente de cocinar, sino de contar una historia. Cada ingrediente a utilizar durante la cena debía ser meticulosamente seleccionado, no solo por su valor nutricional, sino por lo significativo que era para su familia. Al llegar al mercado, el bullicio de las voces y el color de las frutas resonaban como un eco de su infancia, recordándole la esencia de lo que realmente deseaba capturar en su cocina. El primer paso sería acercarse a los productos que doña Rosa frecuentaba. La conexión emocional con cada uno de esos alimentos sería crucial. Mientras elegía aguacates frescos y tomates vibrantes, Javier empezó a entrelazar recuerdos y anhelos, convirtiendo cada elección en una afirmación de su amor por su abuela y su deseo de un futuro más saludable. En la cocina, el ambiente se llenaba de aromas y sonidos que evocaban experiencias compartidas. Mientras picaba los ingredientes, dejó que cada golpe del cuchillo lo acercara más a su meta. No era solo la fusión de sabores que buscaba, sino una tangible conexión que revelara su crecimiento. Al mismo tiempo, no podía ignorar la presión que sentía. El peso de las expectativas de su abuela danzaba en su mente, retando su confianza. Cuando el momento de la cena llegó, Javier organizó su espacio con precisión quirúrgica. La mesa estaba adornada, cada plato era un poema visual anticipando la narrativa que estaba a punto de contar. Con cada bocado que preparaba, un destello de esperanza y ansiedad iluminaba su corazón. Sabía que la noche no solo sería sobre la comida, sino sobre abrir un diálogo sincero que invitara a su abuela a participar en su viaje. Finalmente, cuando doña Rosa y don Manuel llegaron, la atmósfera se tornó eléctrica. Javier alzó la cabeza y le sonrió, sintiendo que cada respiración era un símbolo de su valentía. Con el primer plato servido, un ceviche fresco con un toque de aguardiente, hizo una pausa antes de hablar. Este plato es un abrazo a nuestras memorias, una celebración de lo que hemos compartido, explicó. La mirada curiosa de doña Rosa lo animó a continuar. A medida que servía cada plato, compartía no solo su elaboración, sino también sus pensamientos sobre lo que significaba cada ingrediente. A contra de su temeridad, notaba la melancolía en la mirada de su abuela, pero también había destellos de que su amor hacia la cocina todavía resonaba en sus venas. Fue en el momento en que presentó el puré de plátano con un toque de aceite de oliva que la chispa de interés en los ojos de doña Rosa brilló. «Esos son los plátanos que me enseñaste a usar, ¿verdad?», dijo, y su voz estaba impregnada de nostalgia. «Esa esencia nunca se puede perder», le recordó Javier, mientras continuaba su narración de la unión entre su legado y su deseo de innovar. El diálogo continuo fue una amalgama de sus pasados, uniendo risas y reflexiones. Al concluir la cena con el postre de piña caramelizada en chile y albahaca, Javier sintió en el aire una tensión renovada. «La cocina puede ser un espacio de transformación, abuela. Podemos enraizar nuevas memorias mientras honramos las viejas», concluyó, mirándola a los ojos con la sinceridad que solo una conexión profunda puede generar. Doña Rosa, aunque silenciosa, dejaba entrever la batalla interna que libraba. Fue solo un instante, pero dentro de su mirada, Javier pudo vislumbrar una comprensión emergente. «Quizás hay espacio para ambos», reflexionó ella tras un largo silencio. La aceptación de esa verdad era lo que Javier había anhelado todo este tiempo. En ese momento, cada plato, cada historia compartida, lo conectaron de nuevo con sus raíces,
pero también lo lanzaron hacia un futuro lleno de posibilidades. Quiero que esto sea nuestro nuevo legado, afirmó Javier, sintiendo que su corazón palpitaba con cada palabra. El reconocimiento en los ojos de su abuela le brindó la certeza de que había trascendido su miedo y había creado un nuevo camino que ambos podrían recorrer juntos. Ahora, sabiendo que su viaje culinario no solo había sido un intento de innovar, sino también un esfuerzo genuino por preservar su historia familiar, Javier sonrió con satisfacción. La cena concluyó, pero en el aire flotaba algo más que los aromas de la cocina. Era la afirmación de que tanto la tradición como la evolución podían coexistir, y que los sabores de su vida seguían en constante expansión. Este es el momento para mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estar aquí y apoyar.